Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo. También le damos la bienvenida a los invitados que nos acompañan por primera vez. Nunca me cansaré de decir lo difícil para mí estar en esta posición, además de no sentirme digno, pues me cuesta mucho tiempo y esfuerzo para prepararme, pero siempre estoy asombrado y claro, a la misma vez estoy agradecido que es gracias a Dios y el Espíritu Santo, pues que me dice en mí, pues que tengo que sacrificarme, ¿verdad? Necesito hacer algo para mi bienestar, necesito hacer algo para la obra de Dios, y pues es gracias a Dios que estoy aquí. Se me hace tan curioso que parece que cada vez que me toca predicar, la semana anterior, mientras yo me preparo, pues parece que siempre me encuentro con muchas pruebas relacionadas con el tema que trato de presentar, como si es que el Espíritu Santo o como si es que Dios me dijera, a ver, pon tus palabras en acción. Y nunca me falla eso. Y así, muchas las veces, ¿verdad? Pues la vida es curiosa, porque pues yo me enfrento con momentos felices, me he enfrentado con momentos orgullosos, pero también me he enfrentado con momentos desafiantes y pues poco estresantes. Y el Espíritu Santo pues sigue diciendo el mismo, diciéndome que yo ponga en práctica la palabra de Dios en cualquiera de estas situaciones. En Juan 16:33, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo antes de morir hablaba con sus discípulos sobre lo que iba a suceder al ser entregado y morir, ¿verdad? Y él empieza a explicarles que ya no iba a hablar en parábolas, sino les iba a hablar claramente. Y Cristo les empieza a decir también, ¿verdad?, que cuando llegue a suceder eso, pues ellos se van a apartar, ellos se van a ir a su lado. Y él va a estar solo, pero no está solo, porque dice, porque el Padre está conmigo. El propósito de las parábolas era deshacerse del hombre carnal, porque el hombre carnal no entiende por qué tiene que cambiar o renunciar su vida, ¿verdad? Él no entiende lo que significa el entregarse a Dios, ¿verdad? En Mateo 13:10, porque les hablas en parábolas, decían, ¿verdad? Los discípulos le preguntaban a Cristo, y Cristo les respondía, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Dios conoce el corazón de las personas. O sea, si comparamos las parábolas en estos tiempos y hoy en día, pues la palabra es igual, de la misma manera. La palabra no le apela al hombre, ¿verdad? No le conviene porque tiene que dejar lo que él en su mente, él piensa que ha construido, su futuro, su familia. Él se siente ser el líder de su hogar, pero a la misma vez pues viene siendo el destructor. Y en cierto punto quizá muchos de nosotros no entendemos el significado de esas parábolas, porque aún seguimos pues atados todavía a nuestra vida carnal. Creo que yo a veces puedo ser una persona estresante. Bueno, eso es lo que me han dicho, aunque yo intente de negarlo. Yo no sé, yo no pienso que a veces soy una persona estresante.
Pero quizá a lo mejor en momentos de estrés, ¿verdad? Suceden cuando, pues quizá a lo mejor las cosas no salen como lo esperaba. Y muchas de las veces pues nos tiene que pasar algo para agarrar la onda, para aprender, para mejorar nuestra salud. Fíjese, la otra vez fui al doctor, me estoy saliendo un poco del tema, pero fui al doctor y me pesaron y no pude creer que casi había perdido casi 20 libras. Decía yo, wow, la última vez que yo pesaba eso, eran casi años. Pero muchas de veces pues cosas nos tienen que suceder para mejorarnos. Una lección. Y Cristo afirma que en el mundo pues vas a pasar por aflicciones. Pero ¿qué clase de aflicciones? ¿Y qué causa esa aflicción? Cristo nos da unas palabras, ¿verdad?, muy claras, que aunque tú pases por esas aflicciones, Él dice, confiad. Cristo pudo superar todas las aflicciones del mundo, sufrió, pasó por muchas pruebas. Pero Él dijo, no estoy solo, el Padre está conmigo. Y me pregunto yo, ¿podríamos nosotros realmente de corazón decir lo mismo? Confiamos en Dios. Y el tema que Dios me dio el día de hoy es un tema que resuena profundamente en mí y que siempre he sido la clase de persona pues que le gusta planear las cosas, me gusta anticipar. A veces me molesto un poco cuando las cosas no salen como lo planeaba. Recuerdo yo cuando me gradué de la universidad y obtení mi primera carrera, pues me frustraba porque pues no encontraba trabajo y llevaba años, ¿verdad? Así, y me preguntaba yo entonces, como que miraba al cielo y decía, pues ¿por qué? ¿Por qué me estaba sucediendo esto? ¿No? Que después de una carrera pues ya consigues tu trabajo. Ya fue después pues que me di cuenta por qué. Y así en muchas situaciones, ¿verdad?, del hombre carnal, pues muchas veces se molesta, ¿verdad? Muchas veces nos estresamos. Podíamos decir que pasamos por una clase de aflicción, pero no es una aflicción por seguir o vivir en el Evangelio, sino es una aflicción que viene por preocuparnos por el día de mañana, porque las cosas no suceden tal como lo esperábamos. Quizá a lo mejor decimos, pues es que yo en este punto de mi vida, en esta edad, en esta etapa de mi vida, pues no me miraba así. Quizá yo a lo mejor me miraba en otro lugar, en haciendo esto o haciendo lo otro, o con esta persona o con ella persona, o ya casado o ya con hijos. Pero al estudiar la palabra me doy cuenta que la vida no le pertenece al hombre y no está tampoco en mis manos decidir lo que va a suceder. Y es algo muy difícil de aceptar porque el hombre le gusta saber todo, ¿verdad? Queremos tener un plan. O sea, a nadie le gusta la incertidumbre, que nos hablen las cosas claras. Y es aún más difícil entender cuando no andamos en el Evangelio. Pero por el lado contrario, uno que aprende a aceptar su destino con Dios, pues empieza a saber las cosas valiosas de la vida, lo que realmente vale. Las bendiciones que Dios te ha dado a ti. Empezamos a transformarnos a un hombre de paz. Pablo lo dijo, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Y en Filipenses 4:8 empieza a decir, enfóquense en todo lo honesto, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En esto enfócate. Cuando el hombre empieza a cambiar su perspectiva y se entrega a Dios, pues entiende que no hay de qué sufrir, porque Dios te da esa seguridad y Dios te da
la paz. Vamos a leer Santiago 4, 13 al 15. Santiago 4, 13 al 15. Dice la palabra en Santiago 4, 13 al 15. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Cuando nos empezamos a dar cuenta que la vida del hombre es temporal, pues entiendes que solamente existe una opción, y la opción que tienes es pues entregarte a Dios. Déjaselo todo a Dios. Debemos decir, pues si el Señor me da la vida, si el Señor me lo permite. Hace unas semanas atrás había visto en la noticia que una familia de Corea del Sur habían hecho planes para venir a viajar aquí en los Estados Unidos, a conocer, no sé, diferentes partes de Estados Unidos. Pues después de cierto tiempo, no sabían qué le había pasado a esta familia. Había pasado un accidente en la autopista donde hubo muchos carros que habían chocado, se prendieron en llamas y piensan que esa familia estaba ahí en las llamas y se quemaron. Y ahora andan tratando de buscar los restos de esas personas en las cenizas para confirmar. O sea, no me puedo imaginar yo, ¿verdad?, esta familia. Muchas de las veces tantos planes que hacemos, es que vamos a ir de vacaciones a tal lugar, o vamos a hacer este plan para acá, o vamos a ir acá, ¿verdad? No me puedo imaginar todo el tiempo que quizá a lo mejor ellos hayan tomado para planear su viaje, el dinero quizá que se hayan ahorrado para venir, y luego para llegar aquí y morir. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que uno no se puede aferrar a las cosas del mundo. Y entiendo yo que no es una tarea muy fácil, ¿verdad?, porque somos personas visuales, ¿verdad?, nos gusta tocar, nos gusta ver, nos gusta usar los 5 sentidos, ¿verdad? Sé lo que huele un billete, reconozco cómo se siente un billete en mis manos. Pero cambiarlo por algo que no puedo ver, pues es algo difícil de aceptar. En Jeremías 29:11, dice la palabra lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz, para poder tener el fin que esperáis. ¿Qué final podríamos decir estás esperando tú? El plan de Dios hacia el hombre nunca fue que el hombre sufriera o que se aferrara a su vida. Y la historia nos enseña, ¿verdad?, que el hombre es el quien ha causado pues su propio sufrimiento. En Santiago, ¿verdad?, 4:1 al 4, la palabra dice, ¿dónde vienen las guerras? Los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, verdad? El hombre apasionado de su vida, el que está aferrado a su vida, que el que hace planes en su vida, pues eso trae problemas. Porque es ahí cuando te enfocas en las cosas materiales, en las cosas físicas de la vida, es cuando entran los pleitos, es cuando entran los problemas. Y luego teme la muerte. Porque toda su vida se la dedicó preocupado tanto en las cosas físicas, cómo se ha de ver, cómo se ha de vestir, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, que tanto tiempo enfocarse en esas cosas, su mente nunca tuvo el tiempo de tranquilizarse y tener paz. Y al enfrentarse a la muerte, teme, porque ya se le acabó el tiempo. Y un hombre de fe, preocupándose por su vida carnal, pues puede hasta perder su sentido de identidad espiritual, porque ya no está enfocado en el Evangelio. Otras cosas ya ocupan su mente. Y es por eso que también nosotros podemos temer la muerte.
Nos ocupamos tanto en nuestras vidas que pues se nos olvida nuestro propósito. Preocupado tanto en cumplir nuestras expectativas. Pero Dios solamente quiere en ti, para ti, quiere pensamientos de paz. Para que cuando tú te enfrentes a tu fin, pues te puedas ir aquí en paz, sin temor, sin ninguna preocupación. O sea, durante la prueba de Job, ¿verdad? En Job 2:10, Job dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Acaso esperamos de Dios solamente bendiciones y no esperamos pruebas? He visto hermanos que en un momento de su vida fueron personas activas espiritualmente, pero se llegan a ocuparse tanto en sus vidas personales que después caen en una desgracia o se preocupan tanto que se llegan a apartarse y se enfrían, ¿verdad? Se enfrían porque pues quieren mejorar su vida mejor. Me quiero mejorar. Estoy poniendo todo mi esfuerzo en mi vida. Me acuerdo que había un ex hermano que una vez me decía, le doy muchas gracias al hermano Camilo, a mi papá, porque me predicó, ¿verdad? Y cambió mi vida. Y le decía, pues qué bueno, es gracias a Dios, no a mi papá, pero es gracias a Dios que Él lo puso en tu vida. Sí. Y luego, unas semanas después, ¿verdad? Que estaba, no sé qué mentira le echó a mi padre, que yo le había dicho no sé qué, o le había dado no sé qué otra cosa. Quería estafarlo, ¿verdad? Y ahí él mismo solo se enredó y ya después se apartó y se fue. O sea, ¿te das cuenta tú que en la carne, pues nadie es mejor, aquí todos somos igual. Nadie es mejor. Y el ejemplo de Job, pues nos damos cuenta que la prueba es importante. Y así es como uno demuestra su fe, ¿verdad? Porque si eres de fe, pues no vas a permitir cosillas así, pues que te aparten de Dios. Si tú pasas por una aflicción, ¿verdad? Si tú pasas por una prueba no causada por tus manos, pues tu fe está siendo probada. Y si eres de fe, pues Dios no te va a abandonar en esos momentos. El problema del hombre es que quiere pensar que en la vida pues existe quizá a lo mejor un camino al éxito. Y que con Dios quizá a lo mejor pues solamente existe paz y amor con Dios. Es todo lo que hay, ¿verdad? No hay sufrimiento. Y si consigues tener una familia, si consigues tener una carrera, un trabajo que te paga bien, pues ahí en eso vas a poder encontrar el paz y éxito. Y nos aferramos, ¿verdad? Uno lo busca y a veces hasta hacemos Dios a un lado por tratar de buscar a ese hogar, es nuestra casa ideal, nuestra mujer, nuestra familia. Porque el tener eso es lo que me va a dar felicidad, eso es lo que me va a ayudarme a acercarme más a Dios, porque ya tengo lo que estaba buscando. Cuando deberíamos en vez poner a Dios enfrente de nuestra vida y dejarlo a Él que tome control. Si Dios me lo permite, si Dios quiere. No, hacemos a Dios a un lado y mejor yo hago las cosas a mi manera. Y pues ahí es donde entran los problemas. Olvidamos muchas las veces que en cada etapa en nuestra vida, pues también lleva su aflicción. El tener una familia también lleva una aflicción. Puede ser algo hermoso si tienes tú a Dios en tu vida, ver a tu familia crecer, unidos, juntos. Pero también puede ser una pesadilla para el que no tiene a Dios. En Mateo 6, 19 al 20, vamos a leer Mateo 6, 19 al 20. Dice la Escritura, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan.
dándonos a entender que los tesoros de la tierra no se comparan a lo que Dios te está tratando de ofrecer. Todo en este mundo se acaba. Un día la economía está bien, el otro día está mal, un día se mejora, un día cae peor. Y pues uno ahí preocupándose, ¿no?, por el trabajo, sus ganancias. Hace años atrás mi madre me había dado una portada, se le dice, para mi Biblia, ¿verdad? Algo así, donde dice, ¿verdad?, cuenta como un poema, un salmo. Y ahí en esa libreta pues tenía el poema de las huellas en la arena. No sé si han escuchado ese poema. Y el poema de las huellas pues habla de un hombre que tuvo un sueño y él en su sueño pues vio 2 pares de huellas en la arena. Una era suya y la otra era del Señor. Y en el cielo, caminando por la arena, pues él podía ver diferentes momentos de su vida. Pero en los momentos difíciles es cuando él solamente vio un par de huellas. Y esto incita a que el hombre le pregunte a Dios, ¿por qué me habías abandonado durante esos momentos difíciles de mi vida? Tú me habías prometido que estarías conmigo en cada paso de mi vida. Y el Señor le responde, querido hijo, nunca te abandonaré, nunca te abandoné. Fue en esos momentos más difíciles de tu vida donde te cargaba. Me gusta mucho ese poema. Y en cierto punto, ¿verdad? Pues sí es verdad. Para el hombre de fe, Dios siempre está de nuestro lado. Si verdaderamente crees en Dios, si lo obedeces, Él está en ti. Y lo que me confirma esto, ¿verdad?, es lo que dice en 1 Corintios 10:13. Porque en 1 Corintios 10:13 Dios te afirma que aparte de ser probado, cuando pases por esas pruebas, nunca vas a ser probado más de lo que puedas resistir. Y que junto con esa prueba, Él también te va a dar la solución. Él te va a dar la salida para apoyarte en cada prueba. O sea, un Dios que es justo, un Dios que te ama, porque quiere verte que tengas éxito, que encuentres la paz. No te deja pasar por aflicciones y te abandona. Pero sin embargo, uno que se aferra a su vida, ¿verdad?, y no ve más allá, pues no ve más allá de sus problemas. Conozco una hermana que pues así está. No ve más allá de los problemas que tiene ella. No ve más allá del trauma que ella ha pasado. Y yo le he dicho, pues, ¿qué no supuestamente obedeciste el evangelio? Sí. ¿Qué no tienes a Dios en tu vida? Sí. ¿Que no eres miembro de la iglesia de Cristo? Sí. Pero es mucho el dolor. Y no pueden ver más allá de ese dolor. No se les puede olvidar. No pueden seguir en adelante. Mateo 11, 28 al 30. Dice la palabra en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El plan de Dios para ayudar al hombre es poder superar esas dificultades. Pero para poder quitarte esa carga de la vida, pues te tienes que humillar. Y tienes que hacer un cambio completo en tu vida. Mateo 16, 25, ¿verdad? Dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero quien la entregue por la causa del Señor, pues la salvará. Suena algo simple, ¿verdad? Nomás entregarte a Dios y es todo. Renunciar tu vida. Dejar todo lo que te llegue a causar
dolor o estrés. Pero por fácil que parezca, nos cuesta aceptarlo porque pues amamos demasiado nuestra vida. Y el yugo de la vida es pesado. Uno hasta muchas veces pues se estresa para ganar nomás unos $100. Pero imagínate el peso de ser un líder de toda una nación. O sea, eso también es pesado, imagínate, ¿sabes? Uno se estresa por ganar $100, imagínate ser un líder de una nación. En la carne, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Dios te dice, mi carga es ligera. Y nada se puede comparar a lo que Dios te ofrece. El de traer una nueva alma a Cristo. Salvar un alma. Que también trae estrés. Pero es un estrés que va a producir fruto. Va a producir paz. Sin embargo, el estrés de este mundo pues causa dolor, amargura, enojo. En 1 de Pedro 2:20, vamos a leer 1 de Pedro 2:20. Dice, ¿qué pues? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. De una forma u otra, pues vamos a sufrir. La diferencia es comprender el por qué estás sufriendo. ¿Por qué estás sufriendo? Sufrirás en la vida, ¿verdad? Por la causa de la carne vamos a sufrir. Y también vas a sufrir por llevar y vivir en el Evangelio. Pero ¿cuál te va a beneficiar más? Si sufres para la carne, vas a sufrir aquí. Y vas a morir físicamente también. Y espiritualmente. Y si en el Evangelio también vas a sufrir, ¿verdad? Y tarde que temprano también vas a morir físicamente. Pero sufrir por el Evangelio te va a traer paz. Y cuando te enfrentas tú a esa muerte, pues te vas a ir en paz. Vas a tener paz aquí y en la vida eterna. Cada vez que los judíos decidían apartarse de Dios, pues vemos las consecuencias que ellos sufrieron. Sufrieron esclavitud, sufrieron derrotas, sufrieron físicamente por su rebeldía hacia Dios. Y ellos a la verdad sufrieron por estar muy apegados a su vida, las cosas físicas. Y cuando luego vemos el ejemplo de los apóstoles, los primeros cristianos, ¿verdad? Pablo, pues también nos enseña que ellos también sufrieron, él también sufrió, pero era un sufrimiento que era aprobado por Dios. Y vaya el sufrimiento que sufrieron, ¿verdad? En 2 Corintios 11:25, Pablo explica lo que sufrió por llevar la palabra de Dios. Dice, sufrí azotes, prisión. Y ellos sufrían porque ellos comprendían lo que estaba en juego. Estamos hablando de la fe, hermanos. Su fe. Entonces, nos debemos preguntar, ¿por qué sufres? ¿Sufrimos por estar demasiados apegados a nuestra vida personal o sufres por llevar la palabra de Dios? Hebreos 10:35 al 39. Hebreos 10:35 al 39. Dice la palabra, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sufrimiento está en la definición del hombre de fe, ¿verdad? Si no existe el sufrimiento, entonces, ¿cómo puedes demostrar tú tu fe? Es a través de ese sufrimiento que uno aprende la disciplina, como lo dice en Hebreos 12:7. Esa disciplina que desarrollamos, tratamos de desarrollar, y esa disciplina trae la paciencia. Y es así
¿verdad? Como Dios prueba la fe. ¿Confías en Dios y en sus promesas? Y me entrego a Él. Soy feliz cualquiera que sea mi situación, dijo Pablo. Lo que deberíamos de anhelar es aprender a entregarnos a Dios, aprender y vivir en la disciplina. Porque por medio de esa disciplina, aunque yo esté pasando por una aflicción, pues mi mente va a estar en paz. La vida carnal siempre causa mucho dolor de cabeza, y entonces prefiero yo desarrollar mi espíritu y estar activo meditando en la palabra todos los días para que pues se me abra el entendimiento, caray. Y nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿verdad? No somos los cobardes. Los que un día sí y el otro día no. Vamos a leer Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice la palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo vive por ti, entonces no hay por qué preocuparse de nada. Y si llegas a caer en una desgracia, pues hay que verlo mejor como una oportunidad de entregarse a Dios. Déjaselo a Él. Y si ahora sigo vivo, y en momentos de sufrimiento, cuando daban la carne, ¿verdad? Él no me llevó, pues entonces Él me sigue dando una oportunidad. Pero la duda, hermanos, la duda, porque este plan está basado en la fe. Y lo opuesto a la fe es la duda. ¿Qué hacemos si nuestra fe se debilita? Bueno, pues hay que estudiar, hay que orar. También aquí escribí unos puntos que debemos entender y que quizá a lo mejor pues podrían ser útiles en esos momentos difíciles, cuando quizá a lo mejor sentimos que las cosas no van como las estamos planeando. Punto número 1, pues debemos de comprender que no todos los momentos difíciles o desafíos en nuestra vida pues van a durar para siempre. E incluso podemos ver otra vez, ¿verdad?, la prueba de Job, que aunque fue algo serio lo que él pasó, su sufrimiento no duró toda su vida, ¿verdad? En Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así muchas de las veces nos puede pasar una desgracia, una prueba, pero el hombre de fe no se preocupa, porque es temporal. Y si viene una prueba, ¿verdad?, pues decir como lo que dijo Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y la palabra de Dios dice que Job fue doblemente bendecido por su fe. Quizá a lo mejor una enfermedad me llegue a causar mi muerte, pero la bendición será ya en la vida eterna. Allá conseguiré mi recompensa, la promesa. La batalla de hoy en día, pues es que mi fe no me llegue a fallar en esos momentos de aflicción. Porque para muchos en esos momentos de sufrimiento e incertidumbre es donde su fe se detiene. Porque su fe tiene límites. Pero como habíamos leído ahorita, no somos de los que retroceden. Hermanos, en las parábolas mora la verdad, la seguridad, la paz. Que Dios está contigo. El punto número 2 es que la debilidad y los momentos difíciles tienen un propósito. ¿En qué pensamos durante nuestros momentos difíciles? Pues en Dios, ¿verdad? En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
¿Cómo sería si el hombre no tuviera debilidades, sin pruebas, sin desafíos, sin dificultades? ¿Cómo podría decir que se lo ha ganado cuando no existe el sufrimiento ni el esfuerzo de seguir en adelante? Es precisamente por esas luchas que nos humillan, que vemos la debilidad de la humanidad, que entendemos que sin Dios no somos absolutamente nada. El hombre podrá lograr muchas cosas en la tierra, pero ¿con qué propósito? Pero cuando uno sufre por obedecer el Evangelio, pues hay una esperanza en esta vida y en la otra. Y ese es el sacrificio máximo para hacer lo mismo que Cristo hizo por ti, dar su vida por los demás. Hay un dicho que dice, quien quiere lograr poco debe sacrificar poco, pero quien quiere lograr mucho debe sacrificar mucho. Cristo dijo algo muy similar, ¿verdad? En Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Amar significa sacrificio, y Dios perdona al hombre que ama más. Si el hombre es débil, y si llegas a salir de una aflicción, pues es gracias a Dios que tuvo misericordia de ti. Romanos 12:1. Dice la palabra en Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El tercer punto es que aunque no veamos a Dios, Él obra constantemente a través de nosotros. Obra por medio del hombre de fe, que se sacrifica para ser un santo. Observamos el caso de José en Egipto. Aunque él sufrió, Dios lo llegó a sentarlo junto con el faraón. Muchas las veces no sabemos lo que Dios está planeando más adelante, y ni está en nuestras manos tampoco de cuestionarlo. Yo solamente le agradezco, es todo. Mateo 6:25, no os afanéis, ¿verdad?, por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y acaba diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Aún así, José, pasando por todas esas aflicciones, él nunca se rebeló contra Dios. Le dijo, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me traicionaron mis hermanos? José siguió con su fe. Y Dios cuida a sus hijos. Si ustedes valen más que las aves, y mira cómo Dios cuida a las aves, tu alma vale más. También Dios te va a cuidar a ti. Finalmente, el último punto que tengo, pues es entender que necesitamos a Dios. Y es en esos momentos de sufrimiento cuando buscamos a Dios. Quizá a lo mejor otras personas buscan el alcohol, las malas amistades, el placer. Pero un hombre sabio busca el consejo de Dios. C.S. Lewis, que fue un escritor inglés y un profesor de la teología, dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestros dolores. A nadie le gusta sufrir, pero me doy cuenta que es en esos momentos donde yo me he sentido más conectado con Dios. Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfeccionados y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces podrás estar en paz en momentos de aflicción. Podrás tú sonreír mientras otros preguntan
¿por qué me está pasando esto? Solamente Dios te puede ayudar. La aflicción y el sufrimiento son parte de la vida. Y estas cosas nos ocurren como una lección, pero más importante para fortalecer nuestra fe. El sufrimiento siempre va a existir. Si estamos en el mundo existe el sufrimiento. Pero lo que Dios quiere, pues es que lo busques a Él. Y si Dios está contigo, pues entonces ¿quién va a estar contra ti? En contra de ti, pues nadie. Cristo lo dijo, ¿verdad? Yo he vencido al mundo y no estoy solo, sino el Padre está conmigo. Todos, hermanos, tengamos fe. Hermanos, esto es lo que Dios me dio el día de hoy. Si hay una persona que gusta pasar al frente a obedecer el Evangelio, pues confía en Dios. No te detengas, pasa al frente mientras entonamos este himno de invitación.